Bien, entrerriosnoticias.ar nos encontramos junto a Iván Pitaluga. Iván Pitaluga, una historia de vida de un victoriense que bien vale la pena escuchar, Iván, porque claramente distintos bemoles te han llevado a lo que, bueno, hoy hablas en pasado de lo que fue tu lugar como marino mercante, pero por allí estuvo también lo que fue la guerra de Malvinas y demás. Vamos por partes. Vos finalizás el secundario, realizás el servicio militar, finalizás el servicio militar y el 4 de abril de 1982 te llega un telegrama a 2 días de haber comenzado la guerra. Exacto, ese día nos reincorporan a los que habíamos salido en la primera baja y bueno, evidentemente había que presentarse. Hubo quienes no se presentaron, 2 o 3 casos nada más. Pero después el escuadrón completo fue al llamado del 4 de abril. Cuando decís el llamado del 4 de abril, ustedes tenían que estar en Paraná. Exacto, ¿Dónde? En la unidad de... Yo lo hice en el escuadrón de comunicaciones blindado 2. Tiene asiento en la ciudad de Paraná, todavía está. De hecho, hace poco tiempo cumplimos los 40 años y nos reunimos todos ahí. Nos recibieron de una forma extraordinaria y bueno, cumplimos con eso de rememorar vieja andanza por el ejército. Bien, Iván, bien, cuando vos estuviste en lo que fue todo el desarrollo incluso de la guerra de Malvinas, ¿qué fue lo que hacían logísticamente, operativamente? ¿Qué es lo que realizaban desde acá? Porque no fueron a continente. No fuimos. Nosotros particularmente la unidad, el cuerpo 2 no fue, porque ya había ido en el 77 cuando casi se armó con Chile, entonces en esta oportunidad nos dejaron en retaguardia y movilizaron de otras unidades. Por ejemplo, Corrientes, Montecasero, todo eso pasaron por el escuadrón nuestro. Nosotros en comunicaciones teníamos, al ser comunicaciones, se ponía un vehículo en la cabeza de la caravana y otro en el final por si había algún inconveniente, que de hecho no hubo, tanques que se les salían la oruga y había que reparar y qué sé yo. Y entonces acompañamos desde la estación de trenes de Paraná, que es donde bajaban todas las unidades que venían de Corrientes, de todos lados, de Villaguay, de Concordia, de todos esos lados, y se llevaban a Santo Tomé, donde tomaban el buque y de ahí se iba para el sur. Lo nuestro fue netamente logístico, o sea, perfecto. Todo en base a un movimiento que ya estaba perfectamente programado. ¿Cuál fue tu experiencia o qué nos podés decir, qué quedó en vos de la guerra de Malvinas vivida desde acá, desde la provincia de Entre Ríos y en una operación netamente logística? Bueno, dos cosas, quizás sentimiento encontrado podríamos decir, porque por un lado el hecho de haber hecho una camaradería impresionante con esos muchachos que fueron nuestros compañeros, hoy somos un grupo de 90 que estamos en contacto por WhatsApp, todos los años nos reunimos en algún lado, este año toca Victoria, así que el 22 de marzo vamos a estar acá en Victoria, reunidos todos los que quieran y puedan venir, que venimos con familia, porque se ha hecho también un poco de camaradería entre las mujeres, ¿no? Eso por un lado. Van a estar todos los que en aquella época estuvieron en Paraná, van a estar todos acá en Victoria. Bien. Sí, la mayoría diría. Y por otro lado, el sentimiento argentino de triunfalismo, que cuando íbamos con estas columnas llevándolos allá nos daban de todo, no sabían quién iba, entonces te metían paquetes de cosas. Y a la vuelta que hubo que traer la gente que no había llegado a ir, pero que se volvió a su unidad, nos tiraron piedras. O sea, a 2 meses del triunfalismo, el derrotismo total, y esa es la parte fea, pero que es lo que pasó. Bien, dejamos esa parte donde vos, finaliza la guerra, estuviste y al año siguiente ya vas a Rosario. Con una idea, ser ingeniero electrónico, te anotás a la universidad. Ingeniería electrónica, sí. Pero en el camino no llegaste ni siquiera a completar el primer año. No, porque me atrajo más el tema de navegación. Yo siempre desde chico me gustaron... La navegación. Me gustaban el conducir
cosas grandes. Así como me gustaban los camiones, era un fanático de los camiones que después terminé dándome el gusto. Me gustaron los barcos y hoy me tocaría los aviones, soy piloto también. Pero me faltó vida... manejar un tren. Hoy mi objetivo es un tren. Bueno, Iván, pero digamos, tu vida después se desarrolló como marino mercante. Sí, me orienté a la marina mercante. Fue lo que más... Tenía esas dos opciones. Podría haber sido piloto comercial de una aerolínea o marino mercante, y me atrajo mucho más la marina que la aviación. Bueno, marino mercante. Hiciste una carrera allí y llegaste a capitán. Llegué a capitán. Estuve en muchas empresas petroleras, en todas, en Shell, en YPF, en Astra, que es la empresa en la que más estuve. Después estuve en un buque griego, un buque el más grande de todos, el Master Petro, que era un barco extraordinario del año 63, 64. Tenía 2 años más que yo. Y con ese barco fue fantástico, aprendí a hablar algo de griego, aprendí las costumbres griegas, los bailes, las comidas. Y sobre todo que allá la industria, naviera es protagonista. Fue hoy, una época protagonista. Sí, la flota más grande mundial de buques siempre fue la bandera griega. Y hoy, entre Panamá y Liberia son las que se disputan más la bandera, porque son las famosas banderas de conveniencia. Bueno, ¿cómo es trabajar en petroleras así? El buque tanque tiene la ventaja de que se carga fácil y rápido porque es un caño donde viene el producto. Por supuesto hay un riesgo que es la contaminación entre productos, porque los buques tienen tanques divididos, hay buques de 8, 10, 12, 15 tanques o más, y esos están divididos en las líneas de carga, que son 4, pueden ir cargando nafta en uno y gasoil en otro y simultáneamente, pero eso conlleva el riesgo de que pueda haber o rebalse de los tanques, que suele ocurrir cuando se van rellenando, o contaminación de un producto con otro, así que en eso hay que tener mucho cuidado. El cereal es más llevadero porque viene una cinta, va cargando un caño, se va distribuyendo, es, digamos, no tan complicado como el combustible. Vos recién fuera del micrófono me comentabas y me explicabas y me decías que el trabajar allí como marino mercante está lo que es el cuerpo de cubierta y el cuerpo de máquina. Cuerpo de cubierta y cuerpo de máquina, digamos a grosso modo, antes estaba el cuerpo de comunicaciones, que era el oficial de radio, y el comisario de a bordo, que era el que se ocupaba de toda la papelería. Después eso se fue reduciendo hasta que quedaron solo los dos cuerpos, cubierta y máquina. Cubierta, que está el capitán, sus oficiales y los marineros, que son los que hacen las maniobras, y los de máquina, que son los que mantienen la maquinaria, todo lo que es la iluminación, la electricidad, los motores. El cuerpo de máquina nunca va a llegar a mandar como manda el de cubierta, porque son los que realmente están en el manejo del buque, ¿no? Bien, vos estuviste más que nada, estuviste aquí por Argentina, Brasil, más allá de estos lugares. No, a mí me tocó una línea, si se quiere, tranquila y linda, que era Bahía Blanca, San Lorenzo. Cargábamos en el puerto de Bahía Blanca, veníamos a San Lorenzo. En esa época era para la empresa ESO. Después la ESO hizo un oleoducto entre Bahía Blanca y Campana, y entonces ya digamos que eso fue quedando. De esos viajes ya no se hicieron más, pero también estuve en Shell, estuve en YPF, en la ESO misma. La verdad que una linda experiencia, son buques muy cómodos, con camarotes, con el mozo que te hace la cama, que te trae la comida. Tenemos 3 comedores, el de oficiales, maestranza y marinería. Es como un hotel. Son varios días arriba del... Generalmente yo llegué a hacer 30 por 30, o sea, 30 días embarcado, 30 días me bajaba. Lo hacía con mi compañero, con otro capitán que nos relevaba. Pero también están en contratos de 3 meses, de 6 meses, y se bajan 1 o 2 meses y vuelven. Los de la pesca, por ejemplo, que es para mi gusto una actividad horrible, ellos tienen otras formas, porque las mareas, como le llaman ellos, son
por ejemplo, la pesca del calamar tiene una cierta cantidad de meses y después hay veda, entonces tiene que aprovechar y darle con todo en esos 3-5 meses que tienen de permiso de pesca para intensificar la captura, ¿no? Perfecto. Pero, ¿qué más hacían ustedes allí? ¿Qué más realizabas vos? Bueno, como capitán es una situación que es como coordinar todo, pero también dentro de lo que fue la carrera, ¿qué hiciste? ¿Qué otras actividades realizaban antes de ser capitán? El oficial, por ejemplo, que empieza en la carrera, se ocupa de la parte de elementos de seguridad y navegación. Por ejemplo, todos los meses tiene que recorrer la cantidad de matafuegos que hay en el buque por todos lados, desde allá abajo hasta arriba, revisar las baterías de la radio, los elementos de las cartas de navegación donde se trazan las rutas. Todo eso es cargo, digamos, del oficial. El primer oficial se ocupa de la carga, de todo lo que es el manejo de cómo se carga cada tanque y del manejo del personal de marinería, o sea, los marineros, el contramaestre y todo eso. Y el capitán, bueno, termina firmando los papeles de todo lo que hace el primero y segundo y, por supuesto, tiene el manejo total. Perfecto. Es muy interesante porque es una carrera donde tiene cosas de todo. Tenés desde temas médicos, porque se hacen cursos de capacitación para una emergencia médica a bordo. Al ser el capitán sos el representante de la legislación del país que enarbola el buque la bandera. O sea que una vez que saliste del muelle, todo lo demás ya depende de vos. Entonces el capitán puede cazar a alguien a bordo, en el caso del crucero, por ejemplo, que ha habido casos, dictar defunciones cuando ocurren, te puedo tomar un testamento y eso es válido, todo eso queda sentado en el libro de navegación y cuando se llega a puerto se manda a un escribano y ese documento es válido. O sea, vos podés hacer un testamento a bordo porque no sé, se te ocurrió que quería esa voluntad y eso es válido. Bien, entonces me viene bien esto último que estás diciendo, lo que fue tu actividad como capitán. Vos me decías incluso que allí en la jerga de ustedes, allí cuando estabas como marino mercante, de Dios y el capitán, decían. Así es. Ah, bien, perfecto. Es el sueño del pibe de ser un dictador nato, porque ahí no hay discusión, lo que diga el capitán se hace. Por supuesto, existe el caso que si la oficialidad ve que el capitán por X motivo tiene algún problema mental o algo, se hace una junta y lo remueven, digamos, pero perfecto. Ya eso es un caso extremo. Bueno, muy bien. Iván Pitaluga, ex marino mercante. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Iván. No, a vos. Muchas gracias.